más cordial bienvenida al segundo día de nuestro diplomado experto en auditoría. Mi nombre es Nancy y, como siempre, los acompañaré como anfitriona a lo largo de esta jornada académica. Queremos iniciar agradeciendo su puntualidad. Ayer concluimos el módulo 1, Auditoría Estratégica Empresarial, donde reflexionamos sobre la evolución de la auditoría moderna, la gestión del riesgo y el papel del auditor en la creación de valor empresarial. Hoy continuamos con el módulo 2, donde daremos un paso más hacia la práctica profesional, profundizando en el planeamiento y la gestión del riesgo en auditoría. Aprovechamos este momento para agradecer una vez más a las empresas Practice SAC y Craptica, auspiciadores oficiales de este programa, por hacer posible este espacio de aprendizaje y desarrollo profesional. Vamos a esperar un par de minutos para que todos los participantes terminen de ingresar a la sesión.
Muy bien. Nuevamente mi nombre es Nancy y es un placer acompañarlos en el inicio de este módulo 2 del Diplomado Experto en Auditoría, titulado Planeamiento y Gestión de Riesgo. Durante esta jornada, aprenderemos cómo planificar adecuadamente una auditoría, cómo identificar los riesgos más relevantes y cómo diseñar estrategias efectivas para mitigarlos. Este módulo será fundamental para comprender la base metodológica de una auditoría profesional y eficiente. Y para guiarnos en este segundo módulo, contamos nuevamente con la presencia del profesor Mateo, quien nos acompañará durante toda la sesión con su experiencia y conocimientos. Así que, sin más demora, damos inicio formal al módulo 2, Planeamiento y Gestión de Riesgo. Les invito a participar activamente, tomar apuntes y aprovechar al máximo cada momento de esta clase. Adelante, profesor. Bienvenidos todos al módulo 2, Planeamiento y Gestión de Riesgo. Hoy comenzamos con el tema 1, Enfoques modernos de planificación en auditoría. Este tema es fundamental porque marca el punto de partida de cualquier auditoría profesional. Una buena planificación no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también garantiza que el trabajo del auditor sea eficiente, ordenado y enfocado en lo realmente importante. Podemos decir que la planificación es el mapa de ruta de la auditoría. Sin un plan, el auditor corre el riesgo de perder tiempo revisando áreas poco relevantes o de pasar por alto los puntos críticos. En el pasado, las auditorías solían seguir enfoques rígidos, lineales y centrados únicamente en la revisión de documentos. Pero los enfoques modernos buscan flexibilidad, análisis de riesgos y uso inteligente de la tecnología. El auditor de hoy planifica para anticiparse, no solo para cumplir un requisito. Primera, la planificación como etapa clave. La planificación es la primera fase formal del proceso de auditoría. En esta etapa, el auditor define qué se va a revisar, cómo se va a hacer, qué recursos se necesitarán y en qué tiempo se ejecutará. Una planificación efectiva debe responder a 3 preguntas esenciales. ¿Qué riesgos son más relevantes? ¿Qué objetivos tiene la auditoría? ¿Qué procedimientos se aplicarán para alcanzarlos? Ejemplo. Imaginemos que vamos a auditar una empresa de servicios. Si en la planificación detectamos que su principal riesgo está en la facturación, el plan debe enfocarse en esa área y no distribuir los esfuerzos de forma uniforme. 2. Enfoques modernos de planificación. Hoy en día existen varios enfoques contemporáneos que transforman la manera de planificar una auditoría. Entre los más destacados están: enfoque basado en riesgos, prioriza las áreas con mayor probabilidad de error o fraude. Enfoque estratégico, alinea la auditoría con los objetivos de la organización. Enfoque continuo, integra la auditoría dentro del ciclo operativo con revisiones permanentes. Enfoque digital, utiliza herramientas tecnológicas para recopilar, analizar y documentar información. Consejo profesional. El mejor enfoque es aquel que se adapta al contexto de la organización y permite al auditor tomar decisiones informadas y flexibles durante todo el proceso. Tercero, beneficios de una planificación moderna. Aplicar enfoques modernos en la planificación aporta ventajas importantes. Mejora la eficiencia del trabajo auditor. Permite enfocar los recursos donde realmente se generan riesgos. Incrementa la calidad del informe final. Facilita la comunicación con la dirección. Reduce la posibilidad de omitir áreas críticas. Ejemplo práctico. Un auditor que usa análisis de datos desde la fase de planificación puede detectar patrones de riesgo incluso antes de iniciar las pruebas de campo. 4. Errores comunes al planificar una auditoría. Algunos errores frecuentes que debemos evitar son: copiar planes de auditoría de otros años sin actualizarlos. Subestimar los riesgos nuevos o emergentes. No considerar los recursos humanos y tecnológicos necesarios. Omitir la participación de la alta dirección en la etapa de planificación. Recordemos que una mala planificación garantiza una auditoría ineficiente, por muy experto que sea el auditor. Conclusión del tema. Podemos concluir que la planificación moderna en auditoría es una herramienta estratégica, no un trámite. Permite que el auditor trabaje con enfoque, eficiencia y visión de riesgo. Una buena planificación no garantiza una auditoría perfecta, pero sí garantiza que el auditor esté preparado para hacerla bien. Vamos con una breve pregunta para cerrar este primer tema. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta:
¿Cuál de los siguientes enfoques prioriza las áreas con mayor probabilidad de error o fraude? A. Enfoque continuo. B. Enfoque estratégico. C. Enfoque basado en riesgos. D. Enfoque digital. Respuesta correcta. C. El enfoque basado en riesgos concentra los esfuerzos del auditor en las áreas con mayor posibilidad de errores o irregularidades, optimizando así los recursos y el tiempo. Excelente trabajo. Hemos comprendido cómo la planificación moderna permite estructurar la auditoría de manera eficiente y estratégica. En el siguiente tema, hablaremos de un aspecto que se desprende directamente de esta fase: la definición de objetivos y alcance del trabajo auditor. Allí veremos cómo establecer metas claras, medibles y coherentes con los riesgos y necesidades de la organización. Muy bien, continuamos con nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo. En el tema anterior analizamos los enfoques modernos de planificación y cómo una buena planificación orienta todo el proceso de auditoría. Ahora avanzaremos hacia un paso esencial: la definición de los objetivos y el alcance del trabajo auditor. Este tema es clave porque establece qué se va a lograr y hasta dónde llega la auditoría. En otras palabras, aquí definimos los límites del trabajo y el propósito que guiará todas las decisiones posteriores. Cuando iniciamos una auditoría, uno de los mayores errores que podemos cometer es no dejar claro qué se espera obtener del proceso. Sin objetivos definidos, el equipo auditor puede dispersarse, y sin un alcance delimitado, se corre el riesgo de invertir esfuerzos en áreas poco relevantes. Por eso, la definición de objetivos y alcance es como fijar el destino y las fronteras del mapa de auditoría. Sin este paso no hay dirección, no hay enfoque y, sobre todo, no hay control del tiempo ni de los recursos. Primero, los objetivos de la auditoría. Los objetivos de la auditoría son los resultados o propósitos que se esperan alcanzar al finalizar el proceso. Estos deben ser claros, medibles y alineados con las necesidades de la organización o del cliente. Los objetivos pueden ser, por ejemplo, verificar la razonabilidad de los estados financieros, evaluar la efectividad de los controles internos, detectar riesgos de fraude o errores materiales, emitir recomendaciones para mejorar procesos o cumplimiento. Consejo profesional: evita redactar objetivos demasiado generales, como revisar la empresa. Los objetivos deben describir qué aspecto específico se auditará, por qué y qué se espera obtener. Ejemplo: en una auditoría de inventarios, un objetivo bien formulado sería: verificar que las existencias registradas en el sistema coincidan con las cantidades físicas y evaluar la eficacia de los controles de almacenamiento. Segundo, el alcance del trabajo auditor. El alcance delimita la extensión del trabajo. Indica qué áreas, períodos, procesos y procedimientos serán incluidos o excluidos. Definirlo con precisión permite evitar duplicidades, omisiones y conflictos con la gerencia. Aspectos que debe incluir el alcance. Período de tiempo, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre del año auditado. Unidades o áreas a revisar. Finanzas, compras, producción, recursos humanos, etc. Tipo de auditoría: interna, externa, operativa, de cumplimiento, etc. Limitaciones o exclusiones. Por ejemplo, no se incluye la revisión del sistema informático central. Ejemplo práctico: si auditas una empresa con operaciones en varios países, puedes definir que el alcance abarcará únicamente las filiales de Latinoamérica, excluyendo las de Europa por razones logísticas. Tercera relación entre objetivos y alcance. El alcance depende directamente de los objetivos. Si el objetivo es verificar la fiabilidad de los estados financieros, el alcance incluirá todas las cuentas materiales y los procesos contables relevantes. Si el objetivo es evaluar la eficiencia operativa, el alcance se concentrará en procesos, tiempos y recursos. Un error común es establecer objetivos amplios con un alcance limitado, lo que genera brechas y expectativas incumplidas. Por eso, ambos deben definirse en conjunto y por escrito. 4. Factores que influyen en la definición del alcance. Entre los factores más importantes están el nivel de riesgo de las áreas auditadas, el tiempo y presupuesto disponible, la complejidad de las operaciones, la experiencia del equipo auditor, las expectativas de la gerencia. Consejo práctico: antes de definir el alcance, reúnete con la dirección para conocer sus prioridades y expectativas.
Esto ayuda a evitar conflictos posteriores y mejora la cooperación durante la auditoría. Conclusión del tema. Podemos concluir que los objetivos y el alcance son la base sobre la cual se construye toda la auditoría. Definirlos correctamente evita confusiones, facilita la planificación, optimiza los recursos y mejora la calidad del informe final. Un auditor que no define objetivos claros está trabajando a ciegas. Uno que no delimita el alcance corre el riesgo de no terminar nunca. Vamos con una pequeña pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Qué aspecto define los límites del trabajo y las áreas a revisar en una auditoría? A. Los objetivos. B. El alcance. C. Los procedimientos. D. Los informes finales. Respuesta correcta. P. El alcance establece los límites del trabajo, indicando qué procesos, áreas o periodos serán incluidos o excluidos de la auditoría. Muy bien, continuamos con nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo. En el tema anterior aprendimos cómo definir los objetivos y el alcance del trabajo auditor. Y ahora entraremos en una de las partes más críticas del proceso, la identificación y evaluación de los riesgos significativos. Este tema es fundamental porque de cómo entendamos los riesgos dependerá todo el enfoque y la efectividad de nuestra auditoría. Sin una buena evaluación de riesgos, no hay auditoría bien dirigida, ni evidencia suficiente, ni conclusiones sólidas. Cuando hablamos de riesgo en auditoría, nos referimos a la posibilidad de que la información o los procesos de la organización contengan errores importantes, intencionados o no que afecten la fiabilidad de los resultados. Por eso, el auditor debe ser capaz de detectar, analizar y priorizar aquellos riesgos que podrían impactar significativamente el trabajo y los informes. Dicho de forma sencilla, el auditor no puede auditar todo, debe concentrarse en lo que realmente puede fallar. 1. ¿Qué es un riesgo significativo? Un riesgo significativo es aquel que, de materializarse, puede tener un efecto considerable sobre los estados financieros, el cumplimiento normativo o la operación del negocio. Algunos ejemplos de riesgos significativos son reconocimiento inadecuado de ingresos, errores en la evaluación de inventarios, falta de segregación de funciones, transacciones inusuales o complejas, riesgos de fraude o manipulación de información. No todos los riesgos son significativos. El auditor debe aplicar juicio profesional para distinguir cuáles merecen más atención y recursos durante la auditoría. Segundo proceso de identificación de riesgos. Identificar riesgos no es adivinar, sino analizar información, conversar con la gerencia y comprender los procesos. El auditor puede usar distintas fuentes para identificar riesgos, por ejemplo, revisión de los estados financieros y sus tendencias, entrevistas con directivos y personal clave, análisis del entorno económico y tecnológico, revisión de auditorías anteriores, observación directa de procesos. Ejemplo práctico. Supongamos que una empresa ha cambiado recientemente su sistema contable. Eso puede generar riesgos de errores en la migración de datos o falta de capacitación del personal. El auditor debe identificar ese riesgo antes de diseñar sus pruebas. Tercera evaluación de los riesgos identificados. Una vez identificados los riesgos, el auditor debe evaluarlos en términos de probabilidad e impacto. Probabilidad: ¿qué tan posible es que el riesgo ocurra? Impacto: ¿qué tan grave sería si llega a ocurrir? Una técnica sencilla para evaluarlos es la matriz de riesgo, donde se clasifican los riesgos en niveles: alto, medio o bajo. Por ejemplo, un error en la nómina puede tener baja probabilidad, pero alto impacto financiero y reputacional. Por tanto, será un riesgo significativo que requiere atención prioritaria. Consejo profesional. No se trata de eliminar todos los riesgos, sino de enfocar la auditoría donde el riesgo sea más relevante. Cuarta, documentación del proceso. La identificación y evaluación de riesgos debe quedar documentada formalmente, porque esa información servirá de base para el plan de auditoría. Generalmente se utiliza una matriz de riesgos, donde se describen el riesgo identificado, su causa, su probabilidad, su impacto, las acciones o controles que lo mitigan. Ejemplo: riesgo pagos duplicados a proveedores.
Causa: falta de controles automáticos en el sistema. Probabilidad: alta. Impacto financiero medio. Acción: implementar alertas de sistema y revisión cruzada de pagos. Quinto, importancia de la evaluación continua. La gestión de riesgos no termina con la planificación. El auditor debe reevaluar los riesgos durante todo el proceso, ya que las condiciones cambian, puede surgir un nuevo riesgo o modificarse la magnitud de uno existente. Por ejemplo, si durante la auditoría se detecta que una empresa está implementando una fusión, eso introduce nuevos riesgos financieros y operativos que deben ser incorporados inmediatamente al plan. Conclusión del tema. Podemos concluir que la identificación y evaluación de riesgos significativos es el corazón del enfoque moderno de auditoría. Permite enfocar los esfuerzos en las áreas más críticas y diseñar procedimientos adecuados para obtener evidencia suficiente y relevante. Recordemos, el auditor que entiende los riesgos de la organización no solo detecta errores, también previene problemas y genera valor. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿qué elemento se utiliza comúnmente para clasificar los riesgos en niveles de probabilidad e impacto? A. Informe final. B. Matriz de riesgo. C. Programa de auditoría. D. Cronograma de trabajo. Respuesta correcta. B. La matriz de riesgo es la herramienta que permite evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo, facilitando la priorización de las áreas críticas en la auditoría. Continuamos con nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo, y llegamos al tema 4, determinación de materialidad y prioridades de auditoría. Este tema se conecta directamente con lo que acabamos de ver sobre la evaluación de riesgos significativos. Una vez que identificamos los riesgos, el siguiente paso es determinar cuáles son realmente importantes y cómo vamos a enfocar nuestro trabajo para darles la atención adecuada. Eso es precisamente definir la materialidad y las prioridades de auditoría. La palabra materialidad es muy utilizada en el mundo de la auditoría, pero a veces no se comprende del todo. En términos simples, la materialidad representa la magnitud de un error, omisión o desviación que puede influir en las decisiones de los usuarios de la información. Dicho de otra manera, no todos los errores importan por igual. El auditor debe concentrarse en los que realmente afectan la interpretación de los resultados. La materialidad nos ayuda a decidir dónde poner más atención, cuánta evidencia necesitamos y cuándo un hallazgo es verdaderamente relevante. Primero, concepto de materialidad. La materialidad no es un número fijo, sino un criterio profesional. Se usa para determinar el nivel de importancia que un error, fraude o desviación puede tener sobre los estados financieros o sobre la gestión de la empresa. Por ejemplo, un error de $100 puede no ser importante para una empresa multinacional, pero sí lo sería para una pequeña organización. Por eso, la materialidad depende del tamaño, la naturaleza y el contexto de la entidad auditada. 2. Tipos de materialidad. Podemos distinguir 3 tipos principales. Materialidad general, nivel máximo de error aceptable en los estados financieros en su conjunto. Materialidad de desempeño. Umbral más bajo que se usa para diseñar pruebas específicas y reducir el riesgo de errores acumulados. Materialidad específica. Aplica a rubros o partidas con alto riesgo o importancia particular. Por ejemplo, efectivo o inventarios. Ejemplo. Si se establece una materialidad general del 5% sobre las utilidades netas, la materialidad de desempeño podría fijarse en un 3% para tener un margen de seguridad en las pruebas. Tercero, ¿cómo determinar la materialidad? Aunque el juicio profesional del auditor es clave, suelen utilizarse métodos cuantitativos como referencia. Un porcentaje de las utilidades netas, por ejemplo, 5%. Un porcentaje de los activos totales, 1% o 2%. Un porcentaje de los ingresos o patrimonio neto. Sin embargo, también hay que considerar factores cualitativos como la sensibilidad de ciertas partidas, por ejemplo, donaciones, sueldos, cuentas con partes relacionadas, la posibilidad de fraude, la relevancia para los usuarios de la información. Consejo profesional. La materialidad no se calcula una vez y se olvida. Debe revisarse constantemente durante la auditoría, porque los riesgos y circunstancias pueden cambiar.
Cuarta priorización de auditoría. Una vez determinada la materialidad, el auditor define las prioridades del trabajo. Esto significa decidir qué áreas, procesos o rubros requieren mayor profundidad o pruebas más extensas. Por ejemplo, si el análisis de riesgo muestra que el área de compras tiene alto riesgo de fraude, será una prioridad. Si los inventarios son significativos y con alto margen de error, también serán prioridad. En cambio, partidas pequeñas o con bajo riesgo pueden revisarse de forma limitada. De esta manera, el auditor optimiza recursos, evita dispersión y logra una auditoría más eficaz. 5. La relación entre riesgo y materialidad. Riesgo y materialidad son dos caras de la misma moneda. Mientras mayor sea el riesgo de error, menor debe ser el umbral de materialidad. Esto asegura que el auditor sea más exigente y obtenga evidencia más sólida. Ejemplo. Si se detecta riesgo alto de fraude en cuentas por cobrar, el auditor reducirá la materialidad y aumentará el tamaño de las pruebas. En resumen, la materialidad ayuda a traducir el análisis de riesgo en decisiones prácticas de auditoría. Conclusión del tema. Podemos concluir que la materialidad es la brújula del auditor. Le indica dónde enfocar su atención y cuándo un hallazgo merece ser reportado. Gracias a este criterio, la auditoría deja de ser un ejercicio de revisión exhaustiva y se convierte en un proceso selectivo, enfocado y eficiente. Vamos con una breve pregunta para cerrar este tema. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de materialidad en auditoría? A. Revisar todas las transacciones sin importar su valor. B. Determinar la magnitud de error que afecta las decisiones de los usuarios. C. Clasificar los riesgos por probabilidad e impacto. D. Establecer el cronograma de auditoría. Respuesta correcta. B. La materialidad busca determinar el nivel de error o desviación que puede influir en las decisiones de quienes usan la información, ayudando al auditor a enfocar sus pruebas en lo más relevante. Muy bien, seguimos avanzando en nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo. Hasta ahora hemos aprendido a planificar, definir objetivos y alcance, identificar riesgos y determinar la materialidad. Hoy llegamos aquí a un punto decisivo: convertir toda esa información en acción. En este tema 5, elaboración del plan y programa de auditoría, veremos cómo se estructura y organiza el trabajo del auditor para garantizar una ejecución ordenada, coherente y eficiente. El plan de auditoría es el documento guía que describe lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer. Es la herramienta que traduce la estrategia del auditor en actividades concretas. Podríamos decir que el plan es el puente entre la planificación y la ejecución. Y dentro de este plan encontramos el programa de auditoría, que detalla los procedimientos específicos que el equipo aplicará para alcanzar los objetivos definidos. Sin un plan claro, la auditoría se vuelve improvisada. Sin un programa, se vuelve desorganizada. 1. El plan de auditoría. El plan de auditoría es un documento de carácter general que establece la estrategia global del trabajo. Debe elaborarse de acuerdo con la naturaleza, complejidad y riesgos de la organización auditada. Entre los principales contenidos del plan están objetivos generales y específicos, alcance del trabajo, áreas críticas y prioridades de auditoría, recursos humanos y tecnológicos necesarios, cronograma general de actividades, metodología y herramientas a utilizar, procedimientos de comunicación con la dirección, consejo profesional. El plan debe ser flexible porque durante la auditoría pueden surgir nuevos riesgos o hallazgos que requieran ajustes. Ejemplo: si en medio de la auditoría se detecta un fraude en un área no prioritaria, el plan debe modificarse para incluirla inmediatamente. Segundo, el programa de auditoría. Mientras el plan define la estrategia, el programa especifica las tareas. El programa de auditoría es una lista detallada de procedimientos, pasos y pruebas que se realizarán en cada área. Un buen programa de auditoría debe incluir área o proceso a revisar, objetivo específico de la revisión, riesgos asociados, pruebas o procedimientos a aplicar, responsable de la ejecución, documentos o evidencia esperada. Ejemplo: para el área de cuentas por cobrar, el programa puede incluir confirmar saldos con clientes, revisar antigüedad de saldos,
Verificar provisiones por incobrabilidad. Evaluar controles de autorización y registro. Tercero, beneficios del plan y programa de auditoría. Tener un plan y un programa bien elaborados ofrece múltiples ventajas. Claridad. Todos los miembros del equipo saben qué deben hacer. Eficiencia. Evita duplicidades y pérdidas de tiempo. Control. Permite monitorear el avance del trabajo. Documentación. Sirve como evidencia de la planificación. Calidad. Mejora la consistencia de los procedimientos aplicados. Además, estos documentos ayudan a coordinar la comunicación entre el auditor, la dirección y el resto del equipo. Cuarto, aspectos prácticos en la elaboración. Al momento de elaborar el plan y el programa, es importante considerar tiempo disponible y recursos humanos. Nivel de experiencia del equipo. Disponibilidad de información del cliente. Riesgos identificados y nivel de materialidad. Uso de herramientas tecnológicas. Consejo. Evita copiar planes o programas de años anteriores sin actualizarlos. Cada auditoría tiene su propio contexto, riesgos y objetivos, por lo tanto, cada plan debe ser único. Conclusión del tema. Podemos concluir que el plan y el programa de auditoría son las columnas vertebrales de la fase de ejecución. Sin ellos, el trabajo carece de estructura, enfoque y control. El auditor profesional planifica para anticipar, documenta para evidenciar y actúa con método para asegurar calidad. Vamos con una breve pregunta de repaso. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Qué documento contiene los procedimientos específicos que el auditor aplicará en cada área? A. El informe de auditoría. B. El plan de auditoría. C. El programa de auditoría. D. La carta de compromiso. Respuesta correcta. C. El programa de auditoría detalla los pasos, pruebas y procedimientos específicos que el auditor aplicará en cada área o proceso. Continuamos con nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo, y llegamos al tema 6, evaluación del control interno y matrices de riesgo. Este tema es uno de los pilares de la auditoría moderna porque el control interno es el punto de encuentro entre la gestión de riesgos y la eficiencia organizacional. Evaluar el control interno nos permite entender cómo la empresa se protege a sí misma frente a errores, fraudes y pérdidas. El control interno no es un conjunto de documentos ni de firmas. Es un sistema vivo, conformado por políticas, procedimientos y personas que buscan garantizar que las operaciones sean efectivas, confiables y cumplan con los objetivos de la organización. Por eso, cuando hablamos de evaluar el control interno, nos referimos a verificar si ese sistema realmente funciona, si previene riesgos y si detecta errores a tiempo. 1. ¿Qué es el control interno? El control interno es el conjunto de mecanismos, políticas y actividades diseñadas para proteger los activos, garantizar la confiabilidad de la información financiera y promover la eficiencia operativa. Un control interno efectivo se basa en 3 principios. Prevención, evitar que los errores ocurran. Detección, identificar irregularidades si llegan a producirse. Corrección, implementar acciones que eviten su repetición. Ejemplo sencillo. Un control interno puede ser tan básico como requerir la aprobación de un supervisor antes de realizar un pago. Ese pequeño paso puede evitar fraudes o pagos duplicados. Segundo, componentes del control interno. De acuerdo con el modelo internacionalmente reconocido COSO, el control interno se estructura en 5 componentes. Entorno de control, cultura ética, liderazgo, estructura organizativa. Evaluación de riesgos, identificación y análisis de riesgos relevantes. Actividades de control, políticas y procedimientos que mitigan riesgos. Información y comunicación, calidad y fluidez de la información. Supervisión, monitoreo y mejora continua del sistema de control. Consejo profesional. Un auditor no debe limitarse a revisar documentos, sino comprender la cultura de control que existe en la organización. Ahí es donde se determina la verdadera fortaleza del sistema. Tercera, evaluación del control interno. La evaluación del control interno implica analizar si los controles están bien diseñados y si funcionan correctamente en la práctica. El auditor puede utilizar varias técnicas. Cuestionarios de control interno. Entrevistas y observaciones. Revisión documental.
Pruebas de cumplimiento. Verificar si los controles se aplican. Ejemplo. Si la empresa tiene una política que exige conciliaciones bancarias mensuales, el auditor puede solicitar evidencia de que esas conciliaciones se realizaron y revisar si las diferencias se resolvieron oportunamente. Cuarta, matrices de riesgo y control. Una matriz de riesgo y control es una herramienta que resume la relación entre los riesgos identificados y los controles diseñados para mitigarlos. Su estructura básica incluye riesgo identificado, control existente, responsable del control, frecuencia de aplicación, evaluación del diseño y de la eficacia. Ejemplo. Riesgo, pagos no autorizados a proveedores. Control, revisión y aprobación por el área de contabilidad. Frecuencia semanal. Evaluación, diseño adecuado, pero se recomienda control automático adicional. Esta matriz le permite al auditor visualizar rápidamente qué riesgos están bien cubiertos y cuáles requieren atención. 5. Importancia de la evaluación del control interno. Evaluar el control interno aporta grandes beneficios a la auditoría. Permite reducir el alcance de pruebas cuando los controles son sólidos. Identifica debilidades o brechas que pueden transformarse en hallazgos. Mejora la comprensión del negocio y sus procesos. Facilita la comunicación con la gerencia sobre áreas de mejora. Consejo. El auditor no debe buscar culpables, sino oportunidades para fortalecer los controles. La evaluación debe ser objetiva, constructiva y orientada a la mejora. Conclusión del tema. Podemos concluir que evaluar el control interno y elaborar matrices de riesgo es un paso esencial para dirigir adecuadamente la auditoría. Nos permite entender cómo la empresa gestiona sus riesgos y si los controles existentes son eficaces para prevenir errores o fraudes. Recordemos, un buen auditor no solo revisa números, también revisa comportamientos y estructuras. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta, ¿qué herramienta permite relacionar los riesgos identificados con los controles que los mitigan? A. Programa de auditoría. B. Matriz de riesgo y control. C. Informe ejecutivo. D. Plan de acción correctiva. Respuesta correcta. B. La matriz de riesgo y control permite visualizar cómo los controles existentes mitigan los riesgos identificados, facilitando la evaluación y priorización de acciones. Muy bien, continuamos con nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo, y llegamos al tema 7. Técnicas de muestreo y selección de pruebas. Este es uno de los temas más prácticos de la auditoría. Hasta ahora hemos planificado, identificado riesgos, definido materialidad y evaluado controles, y todo eso nos lleva a esta etapa. Decidir qué revisar, cómo revisarlo y en qué cantidad. El auditor no puede revisar todas las transacciones de una organización. Por eso, necesita aplicar técnicas de muestreo que le permitan obtener evidencia suficiente, confiable y representativa. El muestreo en auditoría consiste en seleccionar una parte de la población, por ejemplo, facturas, comprobantes o transacciones, para evaluar si el conjunto cumple con los criterios establecidos. El objetivo del muestreo es formar una conclusión válida sobre toda la población, sin revisar cada elemento. Esto ahorra tiempo, recursos y permite enfocar la atención en los casos más relevantes. Primero, concepto de muestreo en auditoría. Podemos definir el muestreo como el proceso de seleccionar y evaluar menos del 100% de los elementos de una población, con el propósito de obtener información suficiente para emitir una conclusión razonable. El muestreo puede aplicarse en casi todas las áreas: ingresos, gastos, inventarios, cuentas por cobrar, pagos, nómina, etc. Ejemplo, supongamos que una empresa realiza 10.000 ventas al año. Revisar las 10.000 operaciones sería imposible, pero con una muestra representativa de 100 o 200 ventas bien seleccionadas, el auditor puede obtener una conclusión razonable sobre la exactitud del proceso. Segundo tipo de muestreo. Existen dos enfoques principales. Muestreo estadístico utiliza métodos matemáticos y probabilísticos para seleccionar los elementos. Permite cuantificar el riesgo de muestreo. Ejemplo, seleccionar al azar facturas utilizando una tabla de números aleatorios. Muestreo no estadístico. Se basa en el juicio profesional del auditor para elegir los elementos más representativos o de mayor riesgo. Ejemplo, revisar las facturas de mayor monto o de proveedores nuevos.
Ambos son válidos, pero el auditor debe documentar claramente por qué eligió uno u otro y cómo determinó el tamaño de la muestra. 3. Factores que influyen en el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra depende de varios factores. Nivel de riesgo. A mayor riesgo, mayor tamaño de muestra. Materialidad. A menor nivel de materialidad, mayor número de pruebas. Eficacia del control interno. Si los controles son sólidos, se puede reducir la muestra. Variabilidad de los datos. Si los datos son muy heterogéneos, se necesita una muestra más amplia. Consejo profesional. No hay un número mágico para todas las auditorías. El auditor debe adaptar la muestra al contexto y al riesgo de cada área. Cuarta selección de pruebas de auditoría. Una vez seleccionada la muestra, se aplican las pruebas de auditoría, que pueden ser pruebas de control, para verificar si los controles internos están funcionando. Por ejemplo, revisar si las aprobaciones fueron registradas correctamente. Pruebas sustantivas, para comprobar directamente la validez de las transacciones o saldos. Por ejemplo, verificar facturas o confirmar saldos con clientes. Ejemplo. En una auditoría de cuentas por cobrar, el auditor podría enviar confirmaciones externas a una muestra de 30 clientes, seleccionados según riesgo y monto. Quinto riesgo de muestreo. El riesgo de muestreo es la posibilidad de que la muestra no sea representativa y el auditor llegue a una conclusión incorrecta. Por eso la muestra debe seleccionarse cuidadosamente y documentarse el método utilizado. Ejemplo. Si el auditor revisa solo las facturas más limpias o fáciles de encontrar, probablemente obtenga una impresión errónea de la realidad. Sexta documentación del muestreo. Todo el proceso de muestreo debe quedar documentado en los papeles de trabajo, incluyendo el objetivo de la prueba, el tamaño y método de selección de la muestra, los resultados obtenidos, las conclusiones. Esto garantiza transparencia y rastreabilidad del trabajo del auditor. Conclusión del tema. Podemos concluir que el muestreo y la selección de pruebas son herramientas esenciales para obtener evidencia suficiente sin revisar todo el universo de datos. Permiten al auditor optimizar tiempo, recursos y enfocar su trabajo en las áreas con mayor riesgo o importancia. El buen auditor no revisa más, sino que revisa mejor y con criterio. Vamos con una pregunta rápida. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores influye directamente en el tamaño de la muestra? A. El número de empleados de la empresa. B. El nivel de riesgo y la materialidad. C. El tipo de informe a emitir. D. La cantidad de auditores en el equipo. Respuesta correcta. B. El nivel de riesgo y la materialidad determinan el tamaño de la muestra. A mayor riesgo o menor materialidad, el auditor debe aumentar la cantidad de elementos revisados. Muy bien, seguimos avanzando en nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo. Y llegamos a un tema muy importante, tanto en el aspecto técnico como humano. Coordinación y gestión del equipo auditor. Hasta ahora hemos trabajado mucho con conceptos, técnicas y herramientas, pero la auditoría no se hace sola ni con algoritmos, se hace con personas. Y la manera en que se organiza, dirige y motiva al equipo es determinante para el éxito del trabajo. Cuando hablamos de coordinación y gestión del equipo auditor, nos referimos a planificar, asignar, supervisar y comunicar de manera efectiva las tareas que realizará cada integrante del grupo de auditoría. Un equipo bien coordinado puede optimizar tiempo, reducir errores y mantener la calidad del trabajo. En cambio, un equipo mal gestionado puede duplicar esfuerzos, generar conflictos o incluso afectar la independencia profesional. El auditor líder o jefe de equipo tiene la misión de conducir el trabajo con organización, empatía y visión estratégica. Primera estructura del equipo auditor. El tamaño y composición del equipo dependerán de la complejidad de la auditoría y del tipo de entidad. Por lo general encontramos socio o gerente, responsable final de la auditoría y de la relación con el cliente. Supervisor o jefe de equipo, coordina las tareas, revisa papeles de trabajo y asegura la calidad. Auditores asistentes o junior, ejecutan las pruebas, recopilan evidencias y documentan resultados. Consejo. Aunque los roles estén definidos jerárquicamente, todas las opiniones deben ser escuchadas. Muchas veces, las observaciones de un auditor junior pueden descubrir errores que pasaron inadvertidos por su cercanía con los datos.
Segunda, asignación de tareas. Una buena gestión empieza con una asignación clara de funciones. Cada miembro debe saber qué se espera de él, cuáles son los objetivos y cuáles son los plazos. El jefe de equipo debe considerar nivel de experiencia y competencias de cada auditor, complejidad de las áreas asignadas, necesidad de capacitación o acompañamiento. Ejemplo: si un auditor tiene experiencia en inventarios, será más eficiente asignarle esa área, mientras que otro con habilidades en sistemas puede encargarse de revisar controles tecnológicos. Tercera, supervisión y seguimiento. La supervisión constante es clave para asegurar la calidad del trabajo. El líder del equipo debe revisar los papeles de trabajo periódicamente, resolver dudas técnicas en el momento, detectar desviaciones respecto al plan original, retroalimentar al equipo de forma constructiva. Consejo profesional. Supervisar no es vigilar, sino acompañar y guiar. El objetivo no es corregir al final, sino asegurar que el trabajo se realice bien desde el principio. Cuarta, comunicación efectiva. La comunicación dentro del equipo es un factor crítico de éxito. Debe ser constante, clara y respetuosa. Algunas buenas prácticas incluyen reuniones diarias breves de 10 minutos para revisar avances, canales de comunicación claros, correo, chat o herramientas colaborativas, espacios para resolver dudas sin temor a juicio. Ejemplo: en auditorías virtuales o híbridas, se recomienda usar plataformas como Teams o Zoom para reuniones rápidas y compartir papeles de trabajo en la nube con control de versiones. Quinto, liderazgo y motivación. El liderazgo efectivo del equipo auditor no se basa solo en autoridad, sino en credibilidad, ejemplo y apoyo. Un buen líder debe inspirar confianza y profesionalismo, delegar con claridad, pero también acompañar, reconocer los logros individuales y colectivos, mantener la calma y objetividad ante situaciones de presión. Recordemos que la auditoría muchas veces implica largas jornadas, análisis intensos y plazos ajustados. La motivación y el buen ambiente laboral son aliados de la productividad. Sexta, resolución de conflictos. Es normal que en cualquier equipo surjan diferencias de opinión o conflictos. El líder debe actuar con empatía y firmeza, escuchando a ambas partes y buscando soluciones orientadas al objetivo común. Consejo: los conflictos no deben evitarse, sino gestionarse. Un desacuerdo técnico bien tratado puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje para todos. Conclusión del tema. Podemos concluir que la coordinación y gestión del equipo auditor son esenciales para garantizar la calidad y eficiencia del trabajo. El liderazgo, la comunicación y la motivación son tan importantes como las técnicas o los procedimientos. Recordemos que un buen auditor no solo domina la técnica, sino también la gestión humana. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. ¿Cuál de las siguientes acciones representa una buena práctica de supervisión? A. Revisar los papeles de trabajo solo al final de la auditoría. B. Evitar dar retroalimentación para no generar conflictos. C. Revisar avances periódicamente y ofrecer orientación oportuna. D. Asignar tareas sin considerar la experiencia del personal. Respuesta correcta. C. Supervisar implica acompañar y orientar al equipo durante todo el proceso, asegurando que el trabajo se realice correctamente y dentro del plan establecido. Muy bien, continuamos con nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo. Y ahora llegamos a un tema que marca una gran diferencia entre la auditoría tradicional y la auditoría moderna. Documentación y planificación digital de auditorías. Vivimos en una época en la que los procesos empresariales se transforman constantemente gracias a la tecnología, y la auditoría no es la excepción. Hoy en día, documentar y planificar digitalmente no es una opción, sino una necesidad para garantizar eficiencia, seguridad y trazabilidad en el trabajo auditor. La documentación en auditoría siempre ha sido una parte crítica del proceso. Sin evidencia suficiente y adecuada, ninguna conclusión del auditor tiene validez. Pero en la actualidad, con el uso de herramientas tecnológicas, la documentación ya no se limita a archivadores y carpetas físicas. Hablamos de plataformas digitales, bases de datos en la nube y sistemas de gestión de auditorías que permiten registrar, compartir y analizar la información en tiempo real. Primera importancia de la documentación en auditoría.
La documentación es el registro escrito o digital de la planificación, ejecución y conclusiones de la auditoría. Sirve como evidencia del trabajo realizado y respalda la opinión del auditor. Entre sus funciones principales están proporcionar una base para la revisión y supervisión, servir como referencia para auditorías futuras, facilitar la evaluación de calidad del trabajo realizado, demostrar cumplimiento con las normas de auditoría y con la ética profesional. Ejemplo, si el auditor detecta una diferencia significativa en inventarios, debe documentar la evidencia, fotografías, correos, análisis de conciliación, que sustente su hallazgo. 2. Evolución hacia la documentación digital. Antes, los auditores trabajaban con carpetas físicas y papeles de trabajo escritos a mano. Hoy, gracias a la tecnología, todo ese proceso se ha digitalizado. Las principales ventajas de la documentación digital son acceso inmediato a la información desde cualquier lugar, menor riesgo de pérdida o deterioro de documentos, mayor seguridad mediante respaldos automáticos, colaboración simultánea entre los miembros del equipo, integración con herramientas de análisis de datos. Ejemplo práctico. Una auditoría puede gestionarse en una plataforma en la nube, donde cada auditor sube su evidencia, el supervisor revisa en tiempo real y el socio aprueba los hallazgos sin necesidad de intercambiar correos. Tercera, herramientas digitales para auditoría. Hoy existen numerosas herramientas que facilitan la planificación y documentación digital. Caseware, TeamMate, Audit Board. Sistemas profesionales de gestión de auditorías. Microsoft Teams, SharePoint o Google Drive, para colaboración y almacenamiento seguro. Excel, Power BI o Tableau, para análisis y visualización de datos. Software de control de versiones y seguimiento para evitar duplicidad y pérdida de información. Consejo profesional. Antes de elegir una herramienta, evalúa las necesidades del equipo y la capacidad tecnológica de la empresa auditada. No todas las organizaciones están preparadas para la digitalización completa, y en algunos casos se requiere una transición gradual. Cuarta, planificación digital de auditorías. La planificación digital implica utilizar plataformas tecnológicas para estructurar el trabajo de auditoría desde el inicio. Esto incluye cargar el plan y programa de auditoría en formato digital, asignar tareas y fechas a cada auditor, controlar el avance en tiempo real, generar alertas automáticas sobre plazos o desviaciones, centralizar toda la información y evidencia. Ejemplo. En un sistema digital, el auditor puede registrar sus pruebas, adjuntar evidencias y marcar tareas como completadas. El jefe de equipo puede ver el avance en un panel general, detectar retrasos y reasignar recursos si es necesario. 5. Seguridad y confidencialidad. La digitalización trae grandes ventajas, pero también nuevos riesgos. La información que maneja el auditor suele ser confidencial, por lo tanto, debe protegerse adecuadamente. Buenas prácticas incluyen usar contraseñas seguras y autenticación en 2 pasos. Encriptar archivos y respaldar la información periódicamente. Restringir accesos según el rol del usuario. Evitar compartir información por canales no oficiales. Recuerda, la confidencialidad y la integridad de los datos son tan importantes como la calidad de la evidencia. Conclusión del tema. Podemos concluir que la documentación y planificación digital de auditorías representan una evolución fundamental en la profesión. Nos permiten trabajar de manera más ágil, precisa y colaborativa, al mismo tiempo que garantizamos el cumplimiento normativo y la trazabilidad de cada procedimiento. El auditor moderno no solo debe saber revisar documentos, sino también manejar herramientas tecnológicas que fortalezcan su trabajo. Vamos con una breve pregunta de repaso. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja clave de la documentación digital? A. Reduce la necesidad de supervisión. B. Permite el acceso remoto y colaboración en tiempo real. C. Elimina completamente el riesgo de errores humanos. D. Sustituye la necesidad de controles internos. Respuesta correcta. B. La documentación digital permite el acceso remoto y la colaboración en tiempo real, optimizando la eficiencia y la coordinación del equipo auditor. Muy bien, continuamos con nuestro módulo 2. Planeamiento y gestión de riesgo.
Y llegamos al tema 10, comunicación con la dirección y las partes interesadas. Hasta este punto hemos visto cómo planificar, organizar y documentar la auditoría. Pero todo ese esfuerzo pierde valor si los resultados no se comunican de forma clara, oportuna y profesional. La comunicación es el puente entre el trabajo técnico del auditor y la toma de decisiones de la empresa. El auditor no solo debe ser un buen analista, también debe ser un excelente comunicador. Su trabajo consiste en transformar datos y hallazgos en información comprensible, útil y confiable para quienes dirigen la organización. En este tema, analizaremos cómo se comunica el auditor con la dirección y las partes interesadas, qué mensajes deben transmitirse, qué errores evitar y cómo mantener una relación profesional basada en la transparencia. Primera importancia de la comunicación en auditoría. La comunicación efectiva permite mantener informada a la dirección sobre el avance de la auditoría, asegurar que los hallazgos sean comprendidos correctamente, generar confianza en el proceso y en los resultados, facilitar la implementación de las recomendaciones. Un hallazgo bien redactado y bien comunicado puede generar cambios positivos, mientras que uno mal comunicado puede causar confusión o resistencia. Segundo, tipos de comunicación en la auditoría. El auditor utiliza distintos tipos de comunicación durante su trabajo. Comunicación inicial se realiza al inicio para confirmar objetivos, alcance y expectativas. Comunicación durante la auditoría se da cuando surgen hallazgos o se requiere aclarar información. Comunicación final corresponde a la presentación del informe y las conclusiones. Consejo profesional. La comunicación debe ser continua, no solo al final del trabajo. Mantener a la dirección informada evita sorpresas y mejora la aceptación de los resultados. Tercera, partes interesadas en la comunicación. En toda auditoría intervienen diferentes partes interesadas, y cada una tiene necesidades de información distintas. Alta dirección o gerencia. Requiere conocer riesgos clave, hallazgos y planes de acción. Auditores internos o externos. Necesitan coordinación y claridad técnica. Comité de auditoría o junta directiva. Busca una visión estratégica del control y el cumplimiento. Áreas operativas. Necesitan explicaciones prácticas sobre cómo implementar mejoras. Ejemplo. Un informe dirigido al comité de auditoría debe centrarse en la visión global de los riesgos, mientras que uno para el área de contabilidad debe incluir detalles operativos y correctivos. 4. Características de una comunicación efectiva. Una buena comunicación en auditoría debe ser clara. Evitar tecnicismos innecesarios. Oportuna. Entregar la información en el momento adecuado. Objetiva, basada en hechos verificables. Constructiva, enfocada en la mejora, no en la crítica. Confidencial, respetando la información sensible de la empresa. Consejo. Cuando presentes hallazgos, acompaña cada observación con una recomendación práctica. No basta con señalar un problema. El valor del auditor está en ofrecer soluciones realistas. Quinto, comunicación verbal y escrita. El auditor utiliza tanto la comunicación verbal, reuniones, entrevistas, presentaciones, como la escrita, informes, correos, memorandos. Algunos consejos prácticos. En reuniones, escucha más de lo que hablas. Adapta tu lenguaje al público. En informes, utiliza oraciones cortas, párrafos claros y evita jergas técnicas. Cuida el tono, debe ser profesional, no acusatorio. Ejemplo. En lugar de escribir, el área de ventas incumple los procedimientos de registro. Podemos redactar. Se identificó que el procedimiento de registro de ventas presenta oportunidades de mejora en su aplicación. El mensaje es el mismo, pero el tono es constructivo y facilita la cooperación. Sexta, herramientas digitales para la comunicación. Hoy en día, muchas auditorías se realizan de manera remota o híbrida, lo que hace esencial el uso de herramientas digitales de comunicación, como Zoom, Teams o Meet para reuniones y presentaciones virtuales. Correo corporativo o canales seguros para envío de información confidencial. Sistemas de gestión de auditoría en línea para compartir avances, searching evidencias y comentarios en tiempo real. El auditor debe adaptarse a estas tecnologías sin perder el profesionalismo y la seguridad en el manejo de la información. Conclusión del tema. Podemos concluir que la comunicación es el vehículo del valor auditor. Sin comunicación efectiva, el trabajo técnico no llega a su destino. La mejora organizacional.
El auditor debe ser un profesional capaz de informar, persuadir y construir relaciones de confianza, transmitiendo sus conclusiones de manera clara, respetuosa y orientada a la acción. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos es esencial para una comunicación efectiva en auditoría? A. Utilizar lenguaje técnico complejo. B. Transmitir información de forma clara, oportuna y objetiva. C. Evitar reuniones con la dirección. D. Enfocar los hallazgos solo en errores menores. Respuesta correcta. B. Una comunicación efectiva en auditoría se basa en claridad, oportunidad y objetividad, permitiendo que las partes interesadas comprendan e implementen las recomendaciones. Muy bien, llegamos ya al tema 11 de nuestro módulo 2, Planeamiento y gestión de riesgo, titulado Uso de herramientas tecnológicas en gestión de riesgo. Este tema es clave, porque la tecnología se ha convertido en el gran aliado del auditor moderno. Hoy, la gestión de riesgo no se basa solo en juicio profesional o revisión manual de documentos, sino también en el uso inteligente de herramientas digitales que permiten identificar, medir y monitorear riesgos con mayor precisión y rapidez. La gestión de riesgos ha evolucionado mucho en los últimos años. Antes, los auditores se apoyaban en hojas de cálculo y reportes impresos. Hoy contamos con plataformas integradas, inteligencia de datos y sistemas automatizados que procesan grandes volúmenes de información en segundos. Estas herramientas no reemplazan al auditor, pero sí amplían su capacidad de análisis y mejoran la calidad del juicio profesional. Primero, rol de la tecnología en la gestión de riesgos. La tecnología facilita la identificación, evaluación y monitoreo continuo de los riesgos organizacionales. Permite visualizar patrones, detectar anomalías y priorizar áreas de atención antes de que los problemas se materialicen. Ejemplo, un software de análisis de datos puede identificar movimientos inusuales en cuentas contables que el auditor, de manera manual, podría pasar por alto. En resumen, la tecnología ayuda al auditor a ver lo invisible y anticiparse al riesgo. 2. Tipos de herramientas tecnológicas utilizadas. Algunas de las herramientas más comunes en gestión de riesgos son sistemas de gestión de auditoría, GRC. Integran gobernanza, riesgo y cumplimiento. Ejemplo, TeamMate Plus, Metric Stream, Audit Board. Software de análisis de datos, como ACLIDEA, Power BI o Tableau, que permiten examinar grandes volúmenes de información y detectar irregularidades. Sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, como SAP u Oracle, que centralizan la información operativa y financiera. Herramientas de automatización, que ejecutan pruebas o controles de forma repetitiva y precisa. Inteligencia artificial y machine learning, que ayudan a detectar comportamientos anómalos y predecir riesgos. Consejo profesional. No se trata de usar muchas herramientas, sino de elegir las adecuadas según el tipo de auditoría y el nivel de riesgo de la organización. Tercera, ventajas del uso de tecnología en la gestión de riesgo. Entre los principales beneficios podemos destacar: mayor precisión en la detección de errores y fraudes. Análisis en tiempo real, lo que permite actuar antes de que el riesgo se materialice. Reducción del trabajo repetitivo, permitiendo al auditor enfocarse en el análisis. Evidencia más sólida y trazable. Optimización del tiempo y los recursos. Ejemplo, usar Power BI para analizar tendencias de ventas permite detectar desviaciones que podrían indicar manipulación de ingresos o problemas de control. 4. Desafíos en la implementación tecnológica. A pesar de sus ventajas, la tecnología también presenta desafíos. Costo y mantenimiento de las herramientas. Necesidad de capacitación del personal auditor. Riesgos de ciberseguridad y pérdida de datos. Resistencia al cambio por parte de algunos colaboradores. Consejo. La clave está en implementar la tecnología de manera gradual y planificada, capacitando al equipo y asegurando políticas de seguridad digital robustas. 5. El auditor tecnológico. El auditor moderno debe desarrollar competencias tecnológicas que complementen sus habilidades tradicionales. Algunas de ellas son: manejo de bases de datos y análisis de información, conocimiento de sistemas informáticos y ciberseguridad, capacidad para interpretar informes automatizados, uso de herramientas de visualización y reportes dinámicos.
Ejemplo, un auditor que domina Power BI o Tableau puede transformar miles de registros en gráficos interactivos que facilitan la comprensión de los riesgos a la dirección. El mensaje es claro: la tecnología no reemplaza al auditor, potencia su valor. Conclusión del tema. Podemos concluir que el uso de herramientas tecnológicas en la gestión de riesgo ha revolucionado la profesión del auditor. Nos permite trabajar con mayor agilidad, precisión y profundidad, generando un valor agregado para las organizaciones. El desafío para el auditor del siglo XXI es mantenerse actualizado, integrar la tecnología a su trabajo y seguir siendo un profesional analítico, ético y estratégico. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes beneficios ofrece el uso de herramientas tecnológicas en la gestión de riesgos? A. Eliminar la necesidad de juicio profesional. B. Reducir la carga de trabajo y mejorar la precisión del análisis. C. Sustituir completamente al auditor. D. Aumentar la complejidad del proceso de auditoría. Respuesta correcta. B. Las herramientas tecnológicas reducen la carga operativa del auditor y aumentan la precisión del análisis, permitiendo enfocarse en la interpretación y gestión de los riesgos. Muy bien, estimados participantes, hemos llegado al último tema de nuestro módulo 2, planeamiento y gestión de riesgo. Ha sido un recorrido muy completo donde hemos aprendido a planificar, evaluar riesgos, diseñar programas de auditoría, usar tecnología y coordinar equipos. Y hoy cerraremos este módulo con un tema totalmente práctico: elaboración del cronograma y presupuesto de auditoría. Este tema nos permite dar forma final a todo lo que hemos trabajado. Aquí el auditor convierte la planificación teórica en un plan operativo, con tiempos, recursos y costos definidos. Un buen cronograma y un presupuesto realista son la base para una auditoría eficiente. Si planificamos sin considerar el tiempo o los recursos disponibles, los riesgos se incrementan y la calidad del trabajo puede verse afectada. Por eso este tema nos enseñará cómo organizar las tareas, estimar los costos y controlar el cumplimiento, asegurando que la auditoría se ejecute dentro de los plazos y con los recursos previstos. Primero, el cronograma de auditoría. El cronograma de auditoría es el documento que establece las fechas, duración y secuencia de las actividades. Sirve como una hoja de ruta para guiar el trabajo del equipo. Los elementos principales del cronograma son: actividades. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo? Planificación, trabajo de campo, revisión, informe. Responsables, ¿quién lo hará? Plazos, ¿cuándo se realizará cada tarea? Dependencias, ¿qué actividades dependen de otras? Hitos, entregas parciales o reuniones clave. Ejemplo: una auditoría financiera puede tener 4 fases principales: planificación 2 semanas, ejecución 4 semanas, revisión 1 semana, informe final 1 semana. Consejo profesional: siempre deja tiempo de contingencia, porque en la práctica surgen imprevistos, documentos faltantes, entrevistas postergadas o ajustes de información. 2. Herramientas para elaborar el cronograma. Hoy existen diversas herramientas que facilitan la programación de auditorías, entre ellas Microsoft Project o Smartsheet para planificar y visualizar tareas, Trello o Asana para asignar y monitorear actividades del equipo, hojas de cálculo, Excel o Google Sheets, que permiten calendarios simples pero funcionales, sistemas integrados de auditoría, que incluyen cronogramas automáticos vinculados al avance del trabajo. Ejemplo práctico: en una plataforma digital, cada auditor puede marcar su avance en el sistema y el jefe de equipo visualiza el progreso total en tiempo real. Tercero, el presupuesto de auditoría. El presupuesto de auditoría estima los recursos económicos y humanos necesarios para completar el trabajo. Incluye horas de trabajo por auditor, costos de desplazamiento o comunicación, software, licencias o herramientas tecnológicas, materiales de apoyo o capacitación. El presupuesto se elabora con base en el alcance y la complejidad de la auditoría, la experiencia del equipo, el plazo disponible. Consejo: un presupuesto realista es aquel que equilibra calidad, tiempo y costo. Reducir costos en exceso puede poner en riesgo la profundidad de las pruebas o la calidad de la evidencia. Cuarto, control y seguimiento. El cronograma y el presupuesto no son documentos estáticos. Deben monitorearse y ajustarse conforme avanza el trabajo.
Buenas prácticas incluyen revisar avances semanales, registrar desviaciones de tiempo o costo, documentar las causas de los cambios, reasignar recursos cuando sea necesario. Ejemplo: si una prueba de control requiere más tiempo de lo previsto, el auditor puede ajustar el cronograma o reasignar personal sin afectar el resultado final. 5. Beneficios de una buena planificación temporal y económica. Una adecuada gestión del cronograma y presupuesto permite evitar retrasos y sobrecostos, mantener la motivación y organización del equipo, cumplir con los plazos comprometidos con la dirección, mejorar la eficiencia y credibilidad del proceso auditor. En pocas palabras, una buena planificación convierte la estrategia en acción controlada y medible. Conclusión del tema. Podemos concluir que tanto el cronograma como el presupuesto son herramientas esenciales para garantizar que la auditoría se ejecute con eficiencia, control y calidad. Nos permiten anticipar imprevistos, optimizar recursos y mantener el trabajo dentro de los parámetros planificados. El auditor no solo revisa, también administra el proceso, y su capacidad de planificación determina el éxito de todo el trabajo. Vamos con una última pregunta para cerrar este tema y también nuestro módulo. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes elementos pertenece al cronograma de auditoría? A. Costo total del trabajo. B. Lista de riesgos identificados. C. Fechas, responsables y duración de las actividades. D. Políticas internas de la organización. Respuesta correcta. C. El cronograma de auditoría contiene las fechas, los responsables y la duración de las actividades planificadas, sirviendo como guía para controlar el avance de trabajo. Y con esto, queridos participantes, hemos concluido nuestro módulo 2, Planeamiento y Gestión de Riesgo. Hemos recorrido juntos los pasos clave para diseñar una auditoría efectiva, desde la planificación inicial y la evaluación de riesgos, hasta el uso de tecnología, la coordinación del equipo y la gestión de recursos. Quiero felicitarlos por su compromiso y participación activa durante todas las sesiones. Espero que los conocimientos adquiridos les sirvan no solo para mejorar su práctica profesional, sino también para fortalecer su visión estratégica como auditores. Los invito a que nos acompañen en el módulo 3, Auditoría basada en evidencias, donde profundizaremos en los procedimientos prácticos, las pruebas y el análisis de datos que sustentan todo el trabajo auditor. Ha sido un gusto compartir este módulo con ustedes. Gracias por su atención, su entusiasmo y sus aportes. Me despido por hoy y le doy el pase a nuestra anfitriona Nancy, quien cerrará la sesión y les brindará los anuncios finales. Muchas gracias, profesor Mateo, por esta excelente exposición y por guiarnos durante todo el desarrollo del módulo 2, Planeamiento y Gestión de Riesgo. Sin duda, ha sido una jornada llena de aprendizaje, de intercambio de ideas y de ejemplos que nos permiten entender mejor cómo planificar y dirigir auditorías de manera más estratégica y eficiente. Queremos felicitar a todos nuestros participantes por su compromiso y participación activa durante estos días. Sabemos que han dedicado tiempo, atención y entusiasmo, y eso se nota en la calidad de las intervenciones y en el interés con que siguen cada tema. En este segundo módulo hemos conocido la importancia de planificar correctamente una auditoría, identificar y evaluar riesgos, gestionar equipos, usar herramientas tecnológicas y finalmente controlar los tiempos y recursos. Todos estos conocimientos son fundamentales para elevar el nivel profesional de un auditor moderno. Queremos también agradecer, como siempre, a las empresas Practice SAC y Craptica por su apoyo y auspicio, que hacen posible la realización de este diplomado de experto en auditoría. A todos los que nos acompañaron hoy, los invitamos cordialmente a continuar con nosotros mañana en el módulo 3, Auditoría basada en evidencias, donde profundizaremos en los procedimientos prácticos, las pruebas y el análisis de información que sustentan la labor del auditor. No se lo pierdan, será un módulo muy interesante y aplicado. De parte del equipo organizador, del profesor Mateo y de nuestra institución, les agradecemos sinceramente por su presencia y participación. Les deseamos un excelente descanso y los esperamos mañana, a la misma hora, para continuar avanzando en su formación como expertos en auditoría. Muchas gracias a todos y hasta mañana.